Bueno, buenas noches. Un nuevo programa de Hablemos un poco. En esta oportunidad vamos a tener un Zoom, como ya lo habíamos adelantado, en el cual vamos a estar conversando con Jorge Yáñez, focolarino del Movimiento de los Focolares, sobre un tema importante, lo habíamos dicho ya hace varios días, economía de comunión. Pero por supuesto, vamos a ver si tenemos la conexión con Jorge para empezar este diálogo, aproximadamente unos 30 minutos, conocer en detalle acerca de estos proyectos solidarios que tienen un enfoque, sí, como dije, solidario, pero con un carisma que es propio del movimiento de los focolares. Así que cuando el señor director lo disponga, estamos en conexión con Jorge Yáñez. Mientras tanto, vemos a ver si la conexión es posible. Como dije recién, vamos a hablar un poquito sobre esto, pero también cuáles son las acciones que se van llevando adelante a nivel mundial, porque este año son 30 años de que el movimiento de los focolares ha emprendido este camino de economía de comunión a nivel planetario. Tuvo su origen en el 91 en Brasil, cuando la fundadora Chiara Lubich visita Brasil. Y en esa comunidad, por supuesto, alejado de los grandes centros, la pobreza era algo que impactaba muy fuertemente a Chiara. Y también, por otro lado, la actividad empresarial, las industrias. San Pablo es un polo industrial muy importante en Brasil. Y la constatación, ¿no? Esta paradoja entre la riqueza y la pobreza en el mismo escenario. No sé si me estás escuchando, Jorge. Sí, te estoy escuchando. Buenas noches. Buenas noches, gracias por estar. Bueno, estaba haciendo un poquito de introducción hasta que pudiéramos estar viéndonos y escuchándonos. Gracias, Jorge, por participar en este programa y con esta temática tan particular y tan actual, economía de comunión, un tema que me gustaría que a lo largo de estos 30 minutos podamos dialogar sobre ello. ¿Cómo estás? Perfecto. Muy bien, muy contento de poder estar con vos y también con la gente de mi pueblo, ¿no? Bueno, yo había publicitado ya esta entrevista porque es un tema, como dije recién, importante, sensible a todas las necesidades que tiene nuestra Argentina y especialmente nuestra región, así que, pero antes de ir de lleno al tema, me gustaría que me cuentes un poquito, cómo se inicia el movimiento de los focolares, por supuesto, con Chiara Lubich, con su máxima representación, ¿no es cierto? Sí, digamos, como toda cosa de Dios tiene un origen, y ya lo he dicho la vez anterior también, que esto comenzó con ella durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en momentos de caos, muy parecido a lo de ahora que vivimos esta pandemia mundial. Sí. Ella siempre estuvo con una relación muy profunda con Dios desde muy chica. Estudió, se recibió de maestra, trabajó como docente en su pueblo natal en Trento, al norte de Italia, y también seguía jóvenes de la Acción Católica, ¿no? Estas dos actividades, por supuesto, llevaron a que ella tuviera mucha relación principalmente con chicas, a las cuales al poco tiempo, al ver este fuego que ella tenía en su interior, que se manifestaba con hechos, no tanto con palabras, sino con hechos que ella iba realizando. Era muy joven, tenía 20 y pico de años, ¿no? Muchas chicas se acercaron a ella y comenzaron esta aventura, una aventura divina, que ellas no pensaban que iban a hacer un movimiento. Chiara nunca pensó ni se le cruzó por la cabeza, solo que así son las cosas de Dios, ¿no? Sí, perdón que te interrumpa, Jorge, porque estábamos viendo alguna foto que sobre todo para el señor director, van a venir un poquito más adelante,
por ahora era la de Chiara nada más, donde, bueno, Jorge nos viene contando un poco esta historia de Chiara y sus inicios. Justo te interrumpí, Jorge, lo que estabas diciendo, si podés continuar. Sí, no, digamos, ellas, ¿qué hacían en ese momento? Digamos, se reunían, estaban en época de esta guerra, Gran Guerra Mundial, y no era común tener en manos, en aquella época, tener un evangelio, pero lo habían conseguido. Entonces, en los momentos de bombardeo, corrían, primer grupito de Chiara con 3 o 4 o 5 de sus primeras compañeras, que la estaban siguiendo ya, que ya estaban como viendo un poco cuál era a dónde la quería llevar Chiara. Se reunían ahí en los refugios, cuando venían los bombardeos, y en la gran oscuridad prendían una vela, contaba siempre Chiara, y a la luz de la vela abrían el Evangelio, y lo que salía lo trataban de, no solamente, porque el Evangelio no es solamente para leerlo, es para hacerlo vida, ¿no? Entonces ellas iban abriendo el Evangelio y lo iban viviendo, hasta que en un momento se preguntaban, ¿qué será lo que a Dios más le gustaría que hiciéramos, ¿no? ¿Qué lo puede hacer feliz a Dios, ¿no? Y descubrían que era hacer la voluntad de Él, la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Amarse recíprocamente, ¿no? Como nos había dicho Jesús, ámense los unos a los otros como yo lo he amado. Pero lo importante era el cómo, ¿no? El cómo amarse, como hizo Jesús, que dio la vida por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esta fue la primera llamita que empezó a encender y, digamos, cada palabra, cada lectura que hacían iban descubriendo una cosa, otra cosa, como por ejemplo, pidan y se les dará, y ahí comenzaba todo lo que era una experiencia de la providencia muy grande, ¿no? Porque ellas eran personas pobres, la mayoría, y empezaron a descubrir que fuera de los refugios había toda una humanidad que sufría, ¿no? Y que no se podían quedar en el refugio viviendo el Evangelio, sino que tenían que ir hacia afuera a encontrarse con aquellas personas sufrientes, ¿no? Madres que habían perdido a sus hijos, gente pobre que quedaba herida en la calle, entonces a salvar una a otra, gente que no tenía para comer, y empezaron a dar, ¿no? Lo que ellos buscaban desde un principio era tratar de vivir como las primeras comunidades cristianas, ¿no? Donde ponían todo en común y por lo tanto no había ningún necesitado. Entonces este era su gran anhelo, el de Chiara, ¿no? Vivir comunitariamente. Por lo tanto, esta espiritualidad del movimiento de los focolari no es individual, es comunitaria. Se vive siempre en una forma comunitaria. Y entonces empezaron a experimentar esta providencia, porque tenían 3 huevos, contaba ella, que era la cena que tenían para ese día, y venía alguien a pedírselo y se lo daban esos 3 huevos, pero al rato aparecía otra persona que le traía un maple de huevo, ¿no? Daban las últimas manzanas que les quedaban y les llegaba un cajón de manzanas, y así se fue experimentando al correr de todos estos años la gran manifestación de esta cultura del dar que comenzó a nacer en esos refugios, ¿no? Es decir, no era solamente una cultura del tener, de alimentarse de Dios, sino que era alimentarse de Dios y darlo a los demás, ¿no? Esto es lo que produce cada vez que leemos el Evangelio y lo ponemos en práctica. Por eso todos estos años ella condujo esta barca en una forma magistral, muy en una relación muy profunda con Dios, donde a lo largo de los tiempos comenzó a nacer todo este movimiento, ¿no? Como una columna vertebral, donde las primeras vértebras, si se puede decir así, son 12 puntos de la espiritualidad, y después varios aspectos que nosotros le llamamos colores, donde se hace la práctica, digamos, de esos puntos de la espiritualidad en la vida personal, ¿no?
Y al poco tiempo alrededor de ellas comenzaron mucha gente a enterarse de lo que ellas estaban haciendo, y empezaron a adherir, familias, jóvenes, adultos, y se fueron conformando comunidades. También participaban sacerdotes que venían de todas partes del mundo a hacer algún curso o algo al Vaticano, se enteraban de esta novedad, porque era una gran novedad en aquel tiempo, porque poner sus sueldos, sus ingresos en común, en aquel tiempo no era de los cristianos, era más de los comunistas, ¿no? Claro, entonces estaba todas estas cosas que revolucionaban no solamente el ambiente cristiano de iglesia, sino también en todo el entorno. Y así también estos sacerdotes se fueron interesando, y al volver a sus países iban llevando esta novedad, ¿no? Así fue que en los años siguientes esta espiritualidad llegó a más de 180 naciones, ¿no? Y en estas naciones donde ha llegado, se ha distribuido en todas las provincias y ciudades, como acá en Argentina. Claro. Y bueno, hoy es millones de personas que simpatizan, que adhieren y que la viven en una forma muy personal y comunitariamente esta espiritualidad, ¿no? Esto un poco para hacer un pequeño resumen, se podrían decir muchísimas cosas, ¿no? Claro. Pero básicamente claro. tiene dos finalidades muy importantes el movimiento. Una que es la caridad, vivir la caridad entre nosotros, el amor recíproco, la caridad es Dios, y otro fin que es el que todos sean uno, ¿no? Que es la unidad. Esta unidad que pidió Jesús al Padre antes de irse, es decir, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, ¿no? Y esto un poco, en resumen, lo que tratamos de vivir personalmente, en nuestras familias, en nuestros trabajos, y ahí va surgiendo un poco todo esto que vos decías, ¿no? Claro. Podríamos decir, y salvando la distancia, que estos primeros inicios del movimiento de los focolares, el germen de economía de comunión pudo haber estado presente como germen, digamos, que después con el tiempo tomó cuerpo y se desarrolló. Sí, yo lo veo así, digamos, ¿no? Digamos, es la encarnación de esto que yo le estaba contando. Es la encarnación, totalmente. Es la palabra puesta en práctica, en acción y luego concretizada, ¿no? Claro. Y así como muchas otras cosas del movimiento, que ella lo iba, digamos, Dios se lo iba manifestando, y después con el tiempo se iban haciendo vida, ¿no? Y la economía de comunión es como, digamos, la concretización de esto de las comunidades cristianas, ¿no? Después vamos a entrar un poquito más en detalle con respecto a este tema, pero también el 14 de marzo del 2008, Chiara lamentablemente fallece, y ahí se inicia una nueva etapa, o otra etapa en la vida de la obra, ¿no? Porque, por supuesto, la presencia de Chiara y el carisma y la luz que generaba casi era el faro por el cual todos seguíamos a ella, pero una vez que esto de alguna manera físicamente no está, como que el movimiento toma por un lado el dolor de la muerte, pero también la posibilidad de crecer a partir de este dolor. ¿Cómo lo vivía el movimiento esta etapa? ¿Y qué pasó después, no? Sí, es una experiencia que viven casi todas las instituciones, congregaciones también, cuando mueren los fundadores, ¿no? Uh-huh. Es una etapa yo siempre la represento como este caminito de hormiga, ¿no? Que vos le pasás el dedo y se le borra el caminito, y las hormigas salen un poco dispersas para todos lados hasta que encuentren su rumbo, ¿no? Pero es una experiencia muy positiva, muy dolorosa a la vez, y allí, con la pérdida de ella, también siempre está la manifestación de Dios, ¿no? Porque se tuvo que elegir por medio de asamblea una presidenta nueva, y allí el Espíritu Santo indica a la persona que para mí fue fundamental, porque
no era fácil reemplazar a Chiara, ¿no? Chiara, la que recibió el carisma de Dios, la que condujo esta barca durante más de 60 años, muy difícil de poder reemplazarla. Sí. Pero bueno, las cosas de Dios son así. Fue elegida Maria Voce, una focolarina italiana que trabajó muchísimos años al lado de Chiara, armando la anterior, básicamente todos los estatutos de la obra, ¿no? que fueron aprobados por la Iglesia, y entonces ella era prácticamente la persona indicada como para poder seguir un poco todo esto que nos había dejado Chiara y que había que empezar a desarrollarlo, ¿no? Pero bueno, fueron momentos de incertidumbre, de no saber hacia dónde teníamos que ir, pero bueno, 12 años de Maria Voce, extraordinario, de mucho discernimiento, hasta ahora una nueva asamblea después de 12 años, porque cada 6 años son reelectos las presidentas, porque está por estatuto, digamos, que siempre será una mujer la presidenta del movimiento de los focolares, ¿no? Claro. Por lo menos hasta ahora, pero la línea es esa, porque es movimiento de los focolares u obra de María, claro, ¿no? Yo creo que esta presencia femenina como presidenta es esto lo digo yo como en forma personal, es la imagen de María también al frente de la obra, ¿no? Claro, claro. Y bueno, han venido, después de estos 12 años, también hubo cambios en la dirigencia, ¿no? Y por último está Margaret, ¿no? Que si el señor director lo dispone, vemos la foto de Margaret y que, con 2 o 3 palabras, ¿qué nos puede decir de Margaret? Bueno, Margaret es Margaret Carran. Ella es nacida en Tierra Santa, es la nueva presidenta del movimiento de los focolares. Fue elegida por más de 2/3 de la participación de la Asamblea General del Movimiento de los Focolares, integrada por 359 representantes de todo el mundo. Ella tiene 58 años, es árabe, cristiana católica, nació en Haifa y obtuvo la laurea en hebreísmo en la Universidad Hebrea de Los Ángeles. Ejerció responsabilidad en el movimiento en Los Ángeles y en Jerusalén. Colaboró también en distintas comisiones organizando promociones para el diálogo entre las religiones monoteístas, como la Comisión Episcopal para el Diálogo Interreligioso en la Asamblea Católica Ordinaria de Tierra Santa y en la Organización Interreligiosa de Israel. Realmente trabajó durante 14 años en el Consulado General de Italia, de Italia en Jerusalén. Desde el 2014 está en el Centro Internacional del Movimiento de los Focolares como consejera de Italia y de Albania. Y trabajó también para el diálogo entre los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades católicas. Habla el árabe, el hebreo, el italiano, el inglés y bueno, muchísimas cosas más, pero siempre trabajando en este diálogo interreligioso desde el movimiento, ¿no? En mucha relación con el Papa principalmente. Bueno, Jorge, si a vos te parece, hacemos un pequeño intervalo, una pausa comercial y Perfecto. Al regreso entramos ya de lleno en Economía de Comunión, porque hay muchas imágenes que la vamos a ir viendo y vos nos vas a ir contando un poco de qué se trata todo esto. Gracias. Perfecto. Señor director, cuando usted quiera, vamos a un cotre. ¿Sí? Estamos. Sí. Muy bien. Ahora sí, a pantalla partida nos vemos y también nos escuchamos. Jorge, ya yendo un poquito más en profundidad acerca de este tema, que nos parecía interesante y novedoso, por el hecho de que hablar de economía siempre uno tiene la mirada quizás de la economía salvaje, el capitalismo, las ganancias por encima de muchas cosas. ¿Qué es Economía de Comunión y cómo se ha venido llevando estos proyectos durante hace 30 años aproximadamente, ¿no? Sí, este año se cumplió los 30 años del viaje de Chiara a San Pablo, que iba a encontrarse con las comunidades de allí, de ese país, y al aterrizar en San Pablo vio
que la gran ciudad estaba como rodeada digamos, de una corona de espinas, que eran las favelas, ¿no? Nuestras villamiserias. Y en pocas palabras, a ella le despertó este deseo de cómo hacer para trabajar en este sentido, ¿no? Con respecto a la pobreza siempre. Que fue este origen que yo les conté recién, que ella lo tenía desde un principio, ¿no? Al querer formar estas comunidades, primeras comunidades cristianas, ¿no? Estaba en ayudar, en esta actitud social también que tenemos que tener, ¿no? Y al estar ahí en Brasil convoca a gente del movimiento que son empresarios y les manifiesta el deseo de que tendrían que nacer empresas que tuvieran que ser redituables y que también se pudiera ayudar a los pobres, ¿no? Entonces es un proyecto de desarrollo económico de carácter solidario llevado a cabo por el movimiento, en el que se involucran hoy en día empresas de los 5 continentes. Acá está muy marcado la cultura del dar, que tiene como fin la reciprocidad, es decir, no significa regalar, dado que el dar caritativamente no contribuye a resolver los problemas de la pobreza y el desequilibrio social, ¿no? Dice Chiara que el proyecto de Economía de Comunión fue lanzado por ella misma con el fin de construir y mostrar una sociedad humana en la que, imitando a la primera comunidad de Jerusalén, no haya entre ellos ningún necesitado. En la Economía de Comunión participan empresarios, trabajadores, directivos, consumidores, ciudadanos, estudiosos y además operadores económicos. Es una invitación a empresas ya existentes y a otras que podrían nacer en este sentido, ¿no? Con el beneficio económico. Pero siempre basado en la comunión, ¿no? En una economía que sea de comunión, siempre con las personas rodeadas por empresas, ocupándose especialmente de los más necesitados. Hoy en día forman parte de la economía de comunión más de 1000 empresas que se inspiran en este proyecto en todo el mundo. Hay unas 15 incubadoras que se llama acompañamiento de pequeñas empresas que están naciendo. Son 9 empresas más o menos, 15 empresas incubadoras que acompañadas en distintos países hoy. Y hay 6 proyectos de desarrollo humano integral actualmente en marcha y más de 400 tesis de grado y doctorales. Aquí en nuestro territorio, digamos en Entre Ríos, Santa Fe, que es lo más cercano a nuestro litoral, hay empresas de economía de comunión y también en todo nuestro país, ¿no? Están más desarrolladas en Brasil principalmente y en otras partes en Europa. Pero acá principalmente mi experiencia es que yo trabajo en una de ellas, acá en Paraná. Si querés te puedo contar mi experiencia, lo que ha sido en este tiempo, para que no sea solamente... Si querés podemos mirar algunas imágenes que teníamos previsto y que por ahí vos nos contás rapidísimo eso y después tu experiencia en una economía de comunión, ¿no? Eso... Está bien. Pasticinio. Pasticino, bueno, sí, digamos, eso es una consecuencia un poco de la empresa donde yo estoy trabajando. Estas empresas de economía de comunión, Chiara vio que la rentabilidad de cada empresa se podían dividir en 3 tercios, ¿no? Un tercio para la reinversión en la empresa, otro tercio para la formación de personas, que puede ser un empleado, ¿no? O alguna persona de la comunidad que necesite estudiar, puede ser encauzado ahí ese tercio, y el otro tercio directamente a alguna actividad social en ayuda hacia los pobres. Así, digamos, es una estructura de una empresa de economía de comunión. Los dueños, generalmente, ellos no se consideran los dueños de estas empresas, son simples administradores de un capital de Dios. Por lo tanto,
todo lo que administran, digamos, en beneficio no solamente de la empresa, sino de su empleado y de todo lo que rodea a esta empresa, ¿no? En la empresa, lo fundamental es que allí se ve a la persona, no se la ve como un número, como un empleado. Ahí se rescata, en primer lugar, que los que trabajan allí son personas, por las cuales, digamos, la empresa va adelante, se desarrolla y tiene beneficios también para favorecer a estos empleados y a todos los que rodea a la empresa, ¿no? Claro, claro. ¿Querés poner la foto? La otra, por favor. Bueno, si podés ir cambiando algunas áreas. Ahí tenemos otra empresa de repostería, pasteles. Bueno, Dimaco, yo porque no estoy viendo cuáles son las... Perdóname. Pasteles. Entonces esta empresa donde yo trabajo, Dimaco, digamos, además de hacer la promoción de la persona, de los empleados, de promocionar las personas, trabajar también por la dignidad de ellos, digamos, tiene como una actividad social hacia afuera, ¿no? Trabajando mancomunadamente con otras empresas o con algunas fundaciones, ¿no? Pero son empresas que no se quedan estáticas, sino que viven en sinergia y ayudándose entre ellas y ayudando a que nazcan otras con esta misma idea, ¿no? Aquí donde yo trabajo hemos vivido experiencias muy lindas en la promoción de la persona, que fue un poco la actividad que me tocó hacer. Yo soy gerente de esa empresa, me queda poco tiempo ya para jubilarme, sí. Pero hace 14 años que yo vine a trabajar allí con mi esposa y los 3 chicos, de los 5 que teníamos, los menores. Nos íbamos a vivir en ese momento a Italia, a trabajar al centro de familias que tiene el movimiento, pero me vino esta invitación del dueño, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, y me torció el brazo, así que me tuve que quedar para venir a trabajar con él y acompañarlo en este proyecto. Para mí fue un desafío muy, muy lindo, que me lo propuse hacer, y desafiante, porque cuando llegué a trabajar eran los 2 dueños, una secretaria y otra persona, y yo, éramos 5, y hoy es una empresa que tiene 33, 34 empleados, ¿no? Claro. Que ha ido, porque son empresas que generan, pero principalmente generan trabajo, ¿no? Mano de obra. Claro. Entonces, no solamente genera digamos, enriquecimiento para la empresa, que no está mal que sea así, pero principalmente generan trabajo para las personas, ¿no? Digamos, si no tiene sentido, porque una de las maneras de combatir la pobreza es generando trabajo, claro, no llenándose los bolsillos, ¿no? Como generalmente se hace. Acá no es llenarse los bolsillos repartiendo, dando, ¿no? Porque es lo que yo le decía, estas empresas tienen esta cultura del dar, ¿no? Dar en esta reciprocidad, ¿no? Y el empleado se ve después involucrado en esta temática, ¿no? En esta reciprocidad, que ven que el empresario, la empresa le da. ¿Por qué digo le da? Hubo una linda experiencia hace unos años atrás. Veíamos que varios de los empleados de la empresa no tenían su casa propia. Entonces nos metimos en un proyecto de poder conseguir, ver quién eran los que necesitaban casa realmente. Detectamos el número de las personas, se los ayudó, buscamos un predio donde se podían construir unas 9 o 10 casas, se loteó, se les dio un terreno para cada uno, con un mutuo, donde ellos iban mensualmente pagando la cuota, por supuesto sin usura, digamos, con un pequeño interés, que era digamos, la actualización ya sabemos, de nuestra inflación, pero claro, la mínima, cosa que nada se les regala, sino que lo conquistan ellos.
cuando vimos que era oportuno, se le posibilitaba hacer sus casas a cada uno, que la fueron construyendo, cada uno contrató su albañil, nosotros les suministramos los materiales, precio-costo, con los fletes incluidos, digamos, ayudándolo en todo lo posible. Y ese material también lo iban pagando por medio de mutuo, ¿no? Claro. A nadie se le regaló nada. Tal cual. No, digamos, no son empresas que hacen asistencialismo, ¿no? Sino que son empresas que generan trabajo y ayudan, promocionan a las personas. Jorge, y así hoy estos empleados tienen su propia casa y viven también relacionados uno a otro, porque son vecinos entre ellos, ¿no? Y claro, viven esta reciprocidad entre ellos, ¿no? Tal cual. Sabés que no se nos está terminando el tiempo porque el Zoom se va a cortar, así que si querés dar las últimas palabras finales para ir despidiéndonos y, por supuesto, el compromiso para una próxima reunión vía Zoom con Lucas Longi, ¿no? Longi, que es también un responsable. Él es un empresario, de Economía Comunión, tiene una empresa de productos de alimentos para mascotas, que tienen la casa central acá en Paraná y una sucursal en Santa Fe. Y que sería hermosísimo que lo puedan entrevistar porque le puede dar, digamos, el sprint de un empresario. Yo le puedo dar un poco la parte espiritual de lo que, claro, del corazoncito de lo que son las empresas. Pero estas que vos mencionaste, Pastichino, ¿no? Y, digamos, son productos nacidos también de la rentabilidad de Dimacro, de la empresa donde yo trabajo, ¿no? Mira vos. Que digamos, de uno de estos tercios, digamos, yo me acuerdo que fui a comprar el primer horno en esa galletitería y lo llevé a O'Higgins, la provincia de Buenos Aires, donde está la planta. Trabajaban 2 personas al principio y hoy son, creo que como 20 y pico trabajando, y venden todas las que son las galletitas que acompañan al café, para YPF, Aerolíneas Argentinas, Café Martínez, y suministran en todo el país. Pero por decir, ¿cómo se trabaja en esta reciprocidad entre empresa y empresa? Yo creo que es un hermoso desafío poder hacerlo. No es imposible. No, seguro. No es imposible. Seguro que no. ¿No? Es todo realizable. Y bueno, son empresas que, como dice, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tal cual. Por supuesto que son empresas que se paga todo en blanco, se trabaja, se trata de trabajar lo más posible reglamentariamente, ¿no? En lo que las condiciones... Me surgía una idea mientras vos estabas hablando de que hay otro aspecto que me gustaría también publicitarlo y hacerlo conocer porque es tan importante, que es Ciudad Nueva. Poder tener un momento de Ciudad Nueva con alguien que nos pueda contar acerca de esto, por supuesto con Lucas primero para poder ir cerrando esta idea en lo que va de este tiempo, y a posteriori Ciudad Nueva para, bueno, porque Feliciano, yo estaba mirando los mensajitos mientras estábamos hablando, vos estabas comentándonos, y bueno, porque hay mucha gente Feliciano que conoce el movimiento de los focolares y bueno, y nos están viendo, así que también te mandaban saludos. Así que, bueno, Jorge, yo creo que el tiempo se nos está yendo porque tenemos un Zoom. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos y hasta cualquier momento. Buenas noches a cada uno. Saluda a Duli. Un abrazo grande. Gracias. Igualmente. Bueno, nosotros ahora sí vamos a un corte un poquito más extenso para luego volver ya con Hernán y la realidad local. Enseguida volvemos.